Hola, queridos estudiantes de octavo año básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A través de esta cápsula educativa vamos a estudiar el Estado moderno. El objetivo de la clase es comprender las características del Estado moderno a través del desarrollo de habilidades históricas. Al igual que la cápsula anterior, entonces vamos a seguir trabajando sobre las características del Estado moderno y qué lo compone. Bien, el nacimiento del Estado moderno. Desde el siglo XIII, en Europa Occidental se comenzaron a producir las bases de la formación del Estado moderno. ¿Por qué? Porque hubo un cambio significativo en la forma de organización política, porque los antiguos señores feudales comenzaron a disminuir lentamente su influencia militar y económica y por lo tanto comenzaron a perder su poder. Así entonces se avanza hacia el sistema político conocido como una monarquía absoluta, en donde su característica principal es que el poder está centralizado en la figura del rey. Entonces, hay una evolución en el concepto de Estado moderno a través del tiempo, en donde en el siglo XV nos encontramos en Europa con unas monarquías autoritarias, en donde el rey comienza a concentrar el poder. En el siglo XVI ya comienza a surgir este concepto de monarquía absoluta, en donde el rey es el único y más alto poder, y la ley y las instituciones son acompañadas por el equipo burocrático que responde a todo el poder del rey, es decir, aquellos funcionarios que puedan apoyar la labor del rey están completamente en función del poder absoluto del rey, es decir, el rey en el fondo concentra los tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Todo pasa por el poder del rey. Y durante el siglo XVII comienzan a haber algunas críticas a esto, comienza a surgir el movimiento ilustrado y surge esto que se llamó el despotismo ilustrado, en donde se intenta mejorar las condiciones de vida de los súbditos, es decir, aquellos que vivían en la monarquía, en los reinos, sin embargo, no quitan ningún tipo de privilegio a la nobleza y al clero, y tampoco el rey pierde su poder absoluto. Eso es más o menos cómo evoluciona en el tiempo. Pues bien, ¿qué tipo de monarquías asume el poder durante la época moderna? Las monarquías absolutas. Esto es lo que tenemos que considerar como característica principal del Estado moderno, en donde la monarquía absoluta es una forma de Estado en donde el poder está concentrado en una sola persona. Acá tenemos un ejemplo, que es el rey Luis XIV de Francia, que decía, el Estado soy yo. ¿Por qué? Porque él concentraba todo el poder. Por eso monarquía absoluta. Es un tipo de Estado, una forma de Estado en donde los poderes están concentrados en el rey. El rey ejecuta el poder, administra el Estado, hace las leyes, las deroga, administra la justicia, él controla todo con poder absoluto. Entonces, a partir del siglo XIV, se fortalece el poder de los reyes y surgen las monarquías y los estados nacionales por medio de alianzas matrimoniales y conquistas militares. Podemos ver aquí que hay algunas características del Estado moderno. Acá tenemos un mapa, aproximadamente hacia el siglo XVI-XVII, estaba configurado de esta manera con reinos, reino de Francia, reino de España, el reino de Suecia, reino de Dinamarca, ¿ven? Donde están concentrados en el poder del rey. El rey es el que controlaba estos reinos con esta monarquía absoluta. ¿Qué características tiene el Estado moderno? Centralización del poder unificando sus territorios, es decir, el rey controlaba y unificaba además ese poder, controlando los territorios. El territorio era organizado con una capital y límites militares y aduaneros y políticos. La población era unificada también, es decir, la unían a través de una misma lengua y una misma religión con la administración del Estado, y la administración del Estado era centralizada con soberanía e instituciones públicas, ejército, diplomacia e impuestos que tenían que pagar los súbditos para mantener los privilegios de la nobleza y el Estado. ¿Qué elementos permitieron el Estado moderno? La monarquía absoluta fue la principal característica del Estado moderno, este poder concentrado en el rey.
Además, también tenía que tener apoyo militar, por lo tanto tenía un ejército nacional. La burocracia era todo aquel aparato, toda la gente que trabajaba en el gobierno, que eran muy extensos y lo importante era que ayudaran a controlar los territorios y también a cobrar los impuestos. De esta manera, entonces, se permite el surgimiento del Estado moderno con estas características. Además, es importante mencionar que el poder absoluto del rey era por derecho divino, es decir, eran elegidos un representante de Dios en la tierra. Además, su poder era hereditario, que quiere decir que los reyes tenían hijos y heredaban ese poder absoluto a su hijo primogénito, y además era vitalicio, es decir, duraba toda la vida, hasta que moría el rey. ¿Cómo se consolidaron las monarquías absolutas entonces? Con una burocracia, que era la red de funcionarios encargados de recaudar los impuestos y vigilar el cumplimiento de las leyes, con la recaudación de impuestos que permitían financiar conquistas y mantener el lujo de la vida de los nobles que vivían en los palacios. El monopolio del comercio, es decir, controlar el comercio de manera monopólica, favoreció la relación de los reyes con otros comerciantes poderosos. El ejército también era muy importante porque permitía conquistar y expandir los territorios, y también las relaciones con otros reinos para buscar alianzas. De esta manera entonces se consolidan las monarquías absolutas. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Hoy día aprendimos las características del Estado moderno y cómo se conformó. ¿Qué podemos decir entonces en síntesis? Que los estados modernos surgieron bajo monarquías absolutas que unificaron el territorio fijando fronteras que estaban defendidas por un ejército nacional y creando instituciones para administrarlos. Así los pueblos se unen bajo una misma lengua, religión y administración. Concepto importante de recordar entonces es el concepto de monarquía absoluta, donde el rey concentraba todo el poder y era apoyado por un aparato burocrático y un ejército nacional para proteger entonces los territorios y sus reinos, sus estados absolutos. Muy bien, en base a esto que estudiamos entonces, vamos a desarrollar una guía de trabajo en casa, en donde ustedes van a encontrarse en esta guía con documentos históricos que son distintos reyes, que reinaron distintos territorios de Europa, y debido a lo que lean en estos documentos tienen que completar este cuadro comparativo. ¿Ya? ¿Por qué son considerados monarcas absolutos? Luis XIV de Francia, Pedro el Grande de Rusia, Federico III de Dinamarca y Noruega, y Felipe II de España, aplicando entonces lo que aprendimos en torno a las características de una monarquía absoluta y del Estado moderno. ¿Por qué ellos eran considerados monarcas absolutos? Ustedes tienen que ubicar acá el por qué se caracterizaban y se consideraban monarcas absolutos, ¿ya? Muy bien, espero que estén muy bien en sus casas y en caso de cualquier duda me escriben al correo para yo poder resolverla. Espero su guía de vueltas, cuídense mucho niños, que estén muy bien.